El Bloc Jove, como sabe la organización juvenil de Coalició Compromís, anima la participación el próximo 18 de febrero de su 8º Congreso y asume el compromiso de llevar a cabo una política más participativa. El secretario territorial del Bloc Jove de les Comarques Centrals, Carles Morant, ha explicado que esperan la colaboración de todos los jóvenes y que sean estos quienes decidan el compromiso del partido con el país. Asegura Morant que están trabajando por un compromiso desde una perspectiva más flexible, democrática y con más capacidad de recibir las opiniones de la gente. El nacionalista ha señalado asimismo que tanto los militantes como los simpatizantes que tengan hasta 29 años podrán participar del 8º Congreso a través de la inscripción que puede realizarse antes del 23 de enero en la página web www.mescompromis.com. En la página, los inscritos y miembros de Bloc Jove podrán aportar hasta ese mismo día las ideas y propuestas para el diseño de las ponencias del Congreso. Por su parte, la secretaria comarcal del Bloc Jove Safor Valldigna, Alicia Izquierdo, ha destacado la creciente implantación de la organización juvenil en la comarca de la Safor. Izquierdo apunta que el próximo 6 de febrero será la fecha límite para la presentación de enmiendas a las ponencias que se ofrecerán en el Congreso, cuya novedad radica en la posibilidad de participar sin tener que ser militante. Volíem també convocar el Congrés i convidar també a tots els joves i donar l'oportunitat a tota aquella gent que no sent militant, i ahí és on radica la novetat d'aquest nou Congrés, que sense ser militant necessàriament del Bloc Jove se pot participar al mateix temps a l'hora de dissenyar tant el que són les ponències polítiques i estratègiques, que vinguen també a aportar quines són les seues idees de què volen que siga realment la coalició Compromís. La nacionalista ha adelantado la renovación dentro de la Coordinadora Nacional del Bloc Jove por motivos de edad o implicación en otros ámbitos del partido.